Metadona, como dijimos, es un agonista mu y delta, antagonista del NMDA, inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina, 10 veces más fuerte que la morfina. Tiene mejor tolerancia al inicio del tratamiento, con menos náuseas y vómitos, alta distribución en tejidos corporales, metabolismo hepático y eliminación biliar. ¿Para qué fue aprobado por la FDA? Para dolor moderado a severo, que no responde a analgésicos no opioides. No estoy hablando solo de dolor oncológico. Dolor moderado o severo, oncológico o no oncológico. Tratamiento de mantenimiento en adicciones a opioides. Y es de elección en dolor oncológico con mucho componente neuropático. Si yo tengo un mesotelioma, por ejemplo, un tumor de pancoas, un tumor de páncreas, saben que tiene mucho componente neuropático. A veces con morfina solo es muy difícil erradicarlo. Quizás de inicio sería eficiente usar metadona. ¿Cómo indicarla? No se han determinado estrategias de valoración de óptimo inicio de dosis. ¿Qué quiere decir esto? No hay una dosis estándar para iniciar en cada paciente, ¿sí? Cuando uno usa las tablas equianalgésicas, ahora vamos a ver que tienen algunos pequeños defectos, que no podemos agarrarnos solo a las tablas equianalgésicas. ¿Por qué? Porque presenta una potencia relativa analgésica de una dosis de opioides en pacientes que no han hecho tolerancia. Ahora se los explico más adelante. Como concepto, cuando vamos a iniciar metadona, ¿sí? Si es un paciente que viene con opioides débiles o fuertes, ahora les voy a dar algunos ejemplos clínicos de cómo rotarla. Pero si es un paciente virgen de opioides, deberíamos iniciar y titular la dosis con dosis muy bajitas. Titularla cada 72 horas y monitorear al paciente, ¿sí? Iniciar y titular la dosis utilizando dosis iniciales pequeñas y ajustes graduales de dosis. ¿Qué tenemos que tener presente? ¿El paciente estuvo expuesto previamente a opioides? ¿Por qué tengo que saber eso? Porque ya sabemos si hizo tolerancia a los efectos adversos de inicio o no, ¿sí? ¿Qué condición médica general tiene el paciente? ¿Está desnutrido? ¿Está deshidratado? ¿Tiene insuficiencia renal? ¿Su hígado funciona bien? Son todas cosas que tenemos que saber antes de iniciar no solo metadona, cualquier opioide. Medicación que toma el paciente. Cuando hablo de medicación que toma el paciente no me refiero a analgésicos, me refiero a todo lo que toma. Si toma antidepresivos, si toma, no sé, antihipertensivos, qué medicamentos se metabolizan en hígado para saber si puede o no interferir en el metabolismo de la metadona. ¿Tiene dolor disruptivo? ¿Cómo lo controla? El objetivo es lograr un alivio adecuado y equilibrando la tolerabilidad del opioide. En pacientes tratados previamente con opioides tenemos que iniciar con dosis bajas y titular cada 72 horas. Como concepto seguro les habrá pasado que si a un paciente le pasa algo con un opioide, ¿qué hace? No lo toma más, ¿sí? Entonces tengamos paciencia, titulémoslo de a poco, expliquémosle al paciente que justamente como cuando uno inicia un opioide tiene que iniciarlo lentamente, al igual que cuando uno lo retira, para que sea adecuadamente tolerado y no haya efectos adversos al cual el paciente después le tema. Un ejemplo, tenemos un paciente de 60 años con dolor mixto por marcada escoliosis en tratamiento con 300 miligramos de tramadol más coadyuvantes. ¿Cómo podríamos rotarlo? Por ejemplo, iniciando una dosis de 2,5 miligramos de metadona cada 12 horas y titulación cada 72 horas más coadyuvantes. El paciente viene al segundo día y me dice, doctora, me duele. Tiene que tener dosis de rescate y no le vamos a subir la metadona hasta que no pasen 72 horas. Cuando pasen 72 horas y sigue con el mismo nivel de dolor que el día 1, le voy a subir quizás 5 cada 12 y espero 72 horas, aunque al paciente le duela. En ese periodo tenemos que dar rescates, opioides de vida media rápida, de liberación rápida y vida media corta. ¿Sí? Contaremos los rescates a las 72 horas de volver a ver al paciente o tener algún tipo de contacto, hasta que encontremos la dosis que ha aliviado el mayor porcentaje posible. Otro ejemplo, paciente de 75 años con canal estrecho medular adquirido con progresión del dolor que limita la deambulación. En tratamiento con buprenorfina parches de 40 miligramos semanales más coadyuvantes. Piensen que la buprenorfina también tiene efecto en dolor neuropático, ¿sí? Paciente de 75 años, un paciente más grande. Metadona 2,5 por la noche y titulación cada 72 horas. La metadona, como bien dijimos, tiene una vida media larga, que eso nos va a permitir dar 2 dosis diarias, por ejemplo. ¿Y por qué 2,5 miligramos a la noche? Ustedes saben, cuando uno retira un parche, ¿cuánto tiempo más queda el efecto en sangre?
12 a 18 horas, en algunos 24 horas. Entonces, si voy a retirar un parche y a rotar a otro opioide, es prudente quizás las primeras 24 horas dar la menor dosis y después empezar a escalar. Los comprimidos que van a tener son de 5 y de 10 miligramos, de 25 y 50 comprimidos cada caja. ¿Cuándo se debe realizar la rotación a opioides de otros opioides mayores a metadona? Ustedes seguramente tendrán sus pacientes tratados con morfina, oxicodona. ¿Cuándo decido que es una buena opción rotarlos a metadona? Cuando hay toxicidad limitante por el opioide, dijimos que no tienen dosis máxima, que la dosis máxima va a estar dada por la aparición de efectos adversos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si subo la oxicodona o subo la morfina y el paciente empieza a tener efectos adversos sin una analgesia adecuada, es indicación de rotar el opioide. Si el paciente hace tolerancia, pacientes que uno tiene que subir el opioide, subir el opioide, subir el opioide, bueno, encuentra analgesia, es momento de rotar el opioide. Síndrome doloroso de difícil manejo refractario. Seguramente estos síndromes dolorosos tienen muchísimo componente neuropático, que a veces con la oxicodona o con la morfina cuesta mucho tratar de superar el nivel de dolor, porque no tienen efecto sobre el dolor neuropático. En general, los síndromes de difícil manejo tienen que ver con el dolor neuropático. Y administración dificultosa. Muchas veces uno logra tener analgesia, pero qué sé yo, por ahí llega a tener 120 miligramos de morfina y a veces es engorroso administrar esa cantidad de morfina. Y es indicación también de rotar el opioide. ¿Qué pasa con las tablas psicoanalgésicas? Tienen limitación en cuanto al uso, sobre todo cuando uno va a rotar a metadona. ¿Cuáles son las limitaciones? No se tiene en cuenta la variabilidad interindividual en la estimación de la potencia relativa. Vieron que cada paciente puede tener tolerancia cruzada a lo que es la analgesia o a los efectos adversos. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí pueda responder más un opioide que a otro o pueda tener más efecto adverso con un opioide que con otro. Y dependiendo de la literatura recomienda cada vez que nosotros rotamos un opioide, no solo a metadona, a cualquier otro opioide, es reducir entre un 25 y un 50% la dosis del opioide que vamos a administrar. ¿Y cuáles son las trabas, digamos, que tienen las limitaciones que tienen las tablas psicoanalgésicas? Que asumen que la potencia relativa entre dos opioides se fija. ¿Vieron que yo les dije? La oxicodona es 2 veces más fuerte que la morfina, la metadona es 10 veces más fuerte con la morfina. Bueno, eso no es fijo. Al rotar a metadona vamos a depender de cuánto opioide tomaba el paciente previamente. Vieron que, a ver si los explico de una forma más práctica, vieron que dijimos que la morfina tiene 2 metabolitos activos, el M3-glucurónido y el M6-glucurónido, que uno puede generar dolor, puede generar hiperalgesia. Si un paciente está reteniendo esos metabolitos, puede que tenga un componente de dolor generado por el metabolito de la morfina. Cuando yo lo roto a metadona, ese metabolito de a poco se va a ir eliminando y el dolor va a bajar no solo por la metadona, sino porque no tiene ese metabolito que genera dolor. Entonces, eso cuando uno lo rota a metadona, tiene que tenerlo en cuenta. ¿Me entendieron? Más o menos. ¿Entendieron lo que les dije? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que si el paciente tomaba morfina hace mucho tiempo, tiene una dosis muy alta, puede haber acumulado los metabolitos. Y hay uno de esos metabolitos que da dolor. Cuando ese metabolito se elimina, el dolor es menor. No por el opioide que yo doy, sino porque ese metabolito se eliminó. ¿Cómo se rota de un opioide a otro? Primero lo que tenemos que hacer es calcular la dosis equivalente de morfina diaria vía oral, que es el DEMA. De esa dosis, disminuir un 25-50%. En la literatura, la verdad que lo estándar que se disminuye es un 30%. Rotar según tabla analgésica, recalcular la dosis del opioide. Yo les voy a mostrar 2 rotaciones que son las más utilizadas en el mundo. Hay varias formas de rotar a metadona. Esta es la de MD Anderson, que es una rotación directa, rápida o progresiva. ¿Qué se hace? En 3 días se rota, supónganse si el paciente tomaba morfina, a metadona. ¿Cómo lo hacemos? El primer día reducimos la dosis 1/3 del opioide previo en las primeras 24 horas y reemplazamos por metadona con una potencia 10:1. Ejemplo, si el paciente está tomando 90 miligramos de morfina, el primer día le voy a dar 60 miligramos de morfina y 3 miligramos de metadona. ¿Me siguen? ¿Sí? El segundo día se reduce un 30% más la morfina, o sea, la reducimos a 30 miligramos. Y la metadona la vamos a subir 3 miligramos más solo si el paciente refiere dolor.
Si el paciente no refiere dolor, nos vamos a quedar con 30 miligramos de morfina y 3 de metadona. Y el tercer día se suspende la morfina y se agrega 3 miligramos más en caso de que el paciente refiera dolor. ¿Me siguieron? Esa es una forma de rotación que es bastante simple y que se puede utilizar en la práctica. Y otra rotación, esta la usamos en nuestro servicio también, es rotación directa a metadona. Suspender la morfina y rotar directamente a metadona. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por lo que les dije recién de los metabolitos de la morfina. ¿Cuánta morfina tomaba previamente el paciente? ¿Por qué digo morfina? Porque dijimos que cualquier opioide que tomaba el paciente lo tenemos que llevar al DEMO, que era la cantidad de morfina oral diaria que tomaba el paciente. Entonces, si voy a suspender la morfina directamente y la voy a rotar a metadona, voy a tener que ver cuánta morfina tomaba el paciente. Si tomaba de 30 a 90 miligramos, se recomienda que la relación morfina-metadona sea 4:1. Si tomaba entre 90 y 300, que en general creo que es donde nos encontramos todos cuando rotamos a metadona, es de 8:1, o mayores de 300, 12:1. ¿Me entendieron esto? ¿Entendieron o no? Si no, lo explico de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Un paciente toma 120 miligramos de morfina. Si yo lo quiero pasar a metadona, la suspendo directamente y supongo que hagamos 10:1, un intermedio entre 8 y 12. Si tomaba 120 miligramos de morfina, la suspendo directamente. ¿Y cuánta metadona le doy? Si hago 10:1, 12 miligramos dividida en 2 o 3 tomas. ¿Está bien? Uno puede reducir el 30%. Ahora tengo un ejemplo de un caso clínico. Efectos adversos. Estos son los efectos adversos de todos los opioides, no solo de la metadona. Vamos a tener efectos adversos que son de la fase de titulación y efectos adversos de la fase de mantenimiento. La fase de titulación, como bien ustedes me dijeron, los pacientes ¿de qué se quejan? Náuseas, vómitos, mareos, sueño. Son efectos adversos a los cuales los pacientes van a hacer tolerancia. Si suspenden el opioide no van a hacer tolerancia. Hay pacientes que dicen, no, lo suspendí un día y lo volví a tomar. Bueno, no va a hacer tolerancia nunca. Uno tiene que seguir tomando el opioide, tratar el efecto adverso y explicarle al paciente que entre 7 a 10 días ese efecto adverso va a pasar, porque el paciente va a hacer tolerancia. ¿Cuál es el único efecto adverso al cual no se hace tolerancia nunca? Todos se hacen tolerancia, menos uno, que ahora lo vamos a ver. Y los de fase de mantenimiento son todos estos que tenemos acá, que estos son si, bueno, pasa algo clínico con el paciente, nosotros nos equivocamos la dosis. ¿Qué tenemos que hacer con los efectos adversos? Si aparece un efecto adverso, supónganse que tiene náuseas, vómitos, la verdad, más de lo que el paciente puede tolerar, ¿le sacamos el opioide directamente? Hay muchos médicos que dicen, tiene un efecto adverso, listo, saque el opioide. Lo que tenemos que hacer es tratar de o reducir la dosis o al aumentar el espacio entre dosis o tratar los síntomas. Si tiene náuseas y vómitos, díganle, toma Reliberan que en 5 días se le va a pasar. O quizás empezamos con una dosis menor. Si vemos que no es factible, rotar el opioide o el cambio de la vía de administración, pero no ante el primer efecto adverso, suspender el opioide. ¿Cómo podemos evaluar si el paciente tiene neurotoxicidad? Buscar esto en la consulta. ¿Se duerme cuando está hablando conmigo en la consulta? ¿Tiene trastornos cognitivos? ¿Tiene la palabra arrastrada? Por ahí le pregunto y está disperso. ¿Tiene mioclonías? Si yo veo eso, y tendría que estar atento, a ver si tiene deshidratación, si tiene algún cuadro clínico agregado, o quizás está acumulando el opioide y disminuírselo. Y esto es algo que tenemos que estar atentos en la consulta. Pequeñas cosas, mioclonía, que el paciente hable como con la boca empastada, que no siga con una idea. En ese caso, estar atentos a reducir la dosis. El único efecto adverso al cual no se hace tolerancia nunca, lo tome un mes, un año, es constipación. A la constipación no se hace tolerancia. Fíjense la incidencia, 40-70% de los pacientes que reciben morfina vía oral, 70-100% de las enfermedades oncológicas, que eso obviamente es por el sedentarismo, la deshidratación, la desnutrición. Está mediado por receptores MU, enterocitos en médula espinal y sistema nervioso y exacerbado por todo esto que les digo. Recuerden que la constipación no se produce tolerancia. Por lo que siempre que doy un opioide, tengo que explicarle al paciente por qué mecanismo se genera la constipación. Yo doy un opioide a un paciente y le tengo que decir, se va a constipar. Pero el mecanismo por el cual se constipa es esto que está acá. Se deshidrata la materia fecal. Se deshidrata la materia fecal, disminuye el peristaltismo y esos son los motivos por el cual el paciente se constipa.
Entonces no sirve que se tome 2 frascos de cualquier laxante, el que tenga Nagarol, Lactulón, el que sea, si el paciente no se hidrata, porque el mecanismo por el cual se genera constipación es deshidratación de la materia fecal. Entonces, si doy un opioide, le voy a tener que decir al paciente que se hidrate, que coma una dieta adecuada y que tome laxante si está constipado, porque va a terminar sin dolor pero con un bolo fecal, ¿sí? No es una cosa menor. Situaciones especiales. 3 palabritas de esto, y esto está bueno por ahí tenerlo en la cabeza cada vez que vemos un paciente, y como les dije, si nosotros podemos entender qué le duele, si es un dolor nociceptivo, si es mixto, y si es mixto, ¿qué tiene más? ¿Tiene más neuropático? ¿Tiene más nociceptivo? Y ahí veo, ¿es un paciente con insuficiencia renal? ¿Qué opioides elijo si es un paciente con insuficiencia renal? Fíjense, la morfina hay que utilizarlo con mucho cuidado. La codeína no está recomendada. Ustedes saben que la codeína para actuar se transforma en hígado a morfina, ¿sí? Así que no está recomendada para el uso. La metadona sí se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal. La meperidina no está recomendada, al igual que el propoxifeno, ¿sí? Entonces, si tengo un paciente con insuficiencia renal o en diálisis, de elección sería o buprenorfina o metadona. En diálisis, acá tenemos diálisis, me adelanté. La metadona es segura, fíjense que la morfina, usarlo con cuidado o ajustar las dosis o no usarlo si es posible. Codeína, no usarlo. ¿Qué pasa en los pacientes con insuficiencia hepática? En este caso sí tenemos que tener precaución. Ustedes saben que los pacientes con insuficiencia hepática prácticamente no se les puede dar nada, ¿sí? Lo único que aparentemente tiene un poquitito más de seguridad es el fentanilo, ¿sí? Pero de los opioides el único que podríamos utilizar es el fentanilo. Acá la metadona no podemos porque, como dijimos, tiene metabolismo y eliminación hepática. Bueno, conclusiones. La metadona entonces tiene una buena disponibilidad vía oral, una buena eficacia analgesia, es 10 veces más fuerte que la morfina, no tiene metabolitos activos, eso hace que su uso sea mucho más fácil, se metaboliza en hígado y se elimina por hígado, se puede administrar en insuficiencia renal, larga duración de acción, por lo que los intervalos pueden ser cada 12 o cada 8 horas, y tiene mucho mayor beneficio en dolor neuropático. Entonces, si nos enfrentamos a un paciente que tiene dolor oncológico con mucho componente neuropático o no oncológico con mucho componente neuropático, la metadona es una opción. No le tengan miedo al uso de metadona. Si uno es prudente en la fase de titulación, no tendría por qué tener ningún inconveniente con el medicamento. Las presentaciones, como le dije, de 5 y de 10, de 25 y 50 comprimidos. Bueno, terminamos. Tengo un caso clínico cortito, que si quieren lo vemos, son 3 slides nada más para de rotación a opioides mayores, ¿sí? ¿O no tenemos tiempo? ¿Sí? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta para que nos la vaya a hacer llegar, por favor, para preparándola. Bueno, paciente de 78 años con antecedentes de hipertensión en tratamiento con enalapril, diabético tipo 2, consumidor de ribotril una vez por la noche y la verdad que consumía de día según necesidad, tabaquista de 45 pack year, consumidor crónico de AINES por dolor interescapulovertebral de 6 meses de evolución, adjudicado a rectificación cervical y contracturas. En el último vez se agrega irradiación del dolor al brazo homolateral. Diagnóstico oncológico se termina diagnosticando después de bastante tiempo de dolor. Un adenocarcinoma de vértice pulmonar con compromiso pleural y metástasis óseas de C4 y C5 y parrilla costal. Este es un paciente que tuvimos en nuestro servicio. Laboratorio, 35 de hematocrito, 11.000 blancos, ionograma normal, urea de 70, creatinina de 1,9, era consumidor de AINES crónico, hacía 6 meses que estaba consumiendo AINES. Hepatograma normal, coagulación normal, plaquetas un valor aceptable, no sabemos la funcionalidad por haber consumido AINES tanto tiempo. Electro sin particularidades y esta era la lesión. Realizó tratamiento con quimioterapia y radioterapia para lesiones óseas cervicales. Y al inicio de la enfermedad presentó un dolor mixto en emitórax superior derecho, región anterior y posterior, con irradiación a brazo y antebrazo. El dolor era torácico de características opresivas con un EVA de 6-7. La irradiación al miembro superior era de tipo quemante con ardor irruptivo. EVA 8-9, el dolor irruptivo. 2 o 3 episodios por día. El paciente venía de 3 meses sin dormir. El dolor interrumpía el sueño por la noche de 10 a meses.
Se inicia tratamientos con AINES una semana, buprenorfina parches en titulación hasta dosis de 40 miligramos, pregabalina en titulación hasta 150 miligramos cada 8 horas. Así nos llegó al servicio. A pesar de todas estas drogas, que la verdad que no estaban mal elegidas, porque la buprenorfina, como dijimos, tiene efecto tanto en dolor nociceptivo como neuropático. Igualmente, como les repito, nosotros en nuestro país tenemos dosis mucho más bajas que ustedes. Pregabalina como coadyuvante, una dosis generosa. Y ribotril por la noche. Tuvo con eso un alivio un 30% de dolor, pero continuó con dificultad para dormir. Ustedes saben que es uno de los primeros objetivos en dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico, lograr un sueño reparador, ¿sí? Al no lograr mayor alivio del dolor y continuar con dificultad para dormir, se interna para tratamiento del dolor. Continúa la internación con pregabalina, morfina 30 miligramos endovenosas en titulación, llegando a 120 miligramos día, duloxetina 30 miligramos día, esto se puso como coadyuvante, dado que la pregabalina, si le seguíamos subiendo la dosis, le generaba muchísima somnolencia diurna, paracetamol 1 gramo cada 12 horas endovenoso, dexametasona 4 miligramos día. Con esto conseguimos un alivio del dolor de un 70% con recuperación del sueño reparador. Había que darle el alta. ¿A qué lo rotarían? Me van a decir metadona porque estoy hablando de metadona, pero ¿a qué lo hubiesen rotado acá, por ejemplo, en Perú? ¿A qué? Dele, no tengan vergüenza, todos hacemos lo mismo. Oxicodona. ¿Cómo? Fuerte, que no escucho. Bueno, por ahí escuché oxicodona, es lo único que escuché. Oxicodona sería una opción, la verdad que sería una opción, lo que pasa es que no tiene tanto componente sobre dolor neuropático, ¿sí? Pero bueno, sería una opción. Continuó con dolor disruptivo que se trató con opioides de liberación inmediata. Nosotros en el servicio lo rotamos a metadona, pero en realidad porque vimos que el componente del brazo, ese dolor disruptivo del brazo, era de mucho componente neuropático y por eso iniciamos metadona de inicio. ¿Cómo lo rotamos? Dijimos que tenía morfina endovenosa 120 miligramos. Buscamos el demo. Ustedes saben que cuando uno pasa de endovenoso a vía oral, lo multiplica por 3. 360 miligramos día de morfina. Eso es bastante engorroso para darle un comprimido en morfina también. Se disminuyó un 30%. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que es tolerancia cruzada a efectos adversos o efecto analgésico? Así que del demo de este paciente, que era 360, le disminuimos un 30%. Con eso nos quedó 252 miligramos de morfina vía oral. Con una potencia de 10:1, nos quedó con 25 miligramos de metadona día. Indicamos metadona cada 8 horas, 10, 5, 10 miligramos y titulación, que en realidad lo hicimos más allá de las 72 horas, más pregabalina, duloxetina y paracetamol. Sacamos los AINES y la dexametasona para evitarlo en uso crónico. Y este paciente, después de 20 días, tuvimos que volver a subir la metadona. Terminó en total con 30 miligramos de metadona y rescates con opioides de vida media rápida para el dolor disruptivo. El dolor disruptivo obviamente que no se cubrió con esta dosis de metadona, pero sí colaboró a que la intensidad del dolor disruptivo sea un poquito menor. Se dieron morfina de liberación rápida para rescates. Ustedes saben que antes mezclar 2 opioides fuertes era pecado mortal, más o menos. Hoy en día hay muchos trabajos ya en los que se sugiere mezclar opioides fuertes porque lo que se busca es obtener más analgesia utilizando diferentes receptores y menos dosis de cada opioide mayor. Si yo uso oxicodona morfina, estoy utilizando diferentes receptores. Si yo uso metadona morfina, estoy utilizando diferentes receptores. Bueno, finalizamos. Muchas gracias. Bien, doctora, muchísimas gracias por su excelente exposición. Tenemos 2 preguntas. Una primera es un comentario sobre la hiperalgesia inducida por opioides en individuos con titulaciones endovenosas rápidas con opioides mayores. Y la segunda consulta es, ¿qué usamos de rescate cuando usamos metadona? Bueno, la hiperalgesia mediada por opioides cuando uno sea endovenoso o vía oral, para que uno sospeche el cuadro de hiperalgesia mediado por opioides,
tiene que estar el paciente tratado con morfina en dosis altas y tener algún mecanismo por el cual los metabolitos se acumulen, ¿sí? Porque de esa forma podemos interpretar que el metabolito es el que está generando dolor. Cuando hablo de dosis altas de morfina me refiero a 200 miligramos, 100 miligramos. Puede aparecer esta entidad, que es hiperalgesia mediada por opioides. Es difícil diagnosticarla, realmente es difícil, porque ustedes saben que el dolor tiene que partir de la base que al paciente le cree que tiene dolor, pero me parece que la forma más segura es constatar el mecanismo por el cual el paciente está reteniendo los metabolitos, ¿sí? Porque es el mecanismo fisiopatológico por el cual se genera hiperalgesia. Y con respecto a los rescates de metadona, uno puede rescatar la metadona en dolor disruptivo con metadona en gotas, la puede rescatar con comprimidos de morfina de liberación rápida, la puede rescatar con gotas de morfina de liberación rápida, la puede rescatar con oxicodona de liberación rápida. Con cualquier opioide mayor de liberación rápida es como se trata el dolor disruptivo, que actúa rápidamente y en 3-4 horas se elimina de la sangre. La única diferencia es si yo uso metadona de liberación rápida, discúlpenme, metadona en gotas con respecto a cualquier otro opioide de liberación rápida, es que tanto la morfina como la oxicodona se puede administrar cada 45 minutos, 1 hora, repetir el rescate, y si estamos dando o rescatando con metadona, lo indicado es indicar el rescate cada 2 horas, no cada 1 hora. Esa es la única diferencia. Pero pueden rescatarlo con el opioide que tengan en su país. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Estamos ante la responsabilidad de prepararnos, entrenarnos con seguridad para el paciente y también hablando de farmacoeconomía, en la cual tenemos que buscar opciones que nos permitan, con lo poco que tenemos, atender más pacientes. Entonces, estamos seguros de que ustedes van a participar activamente en la administración de estas nuevas presentaciones. Vamos a tener en el país, no va a haber laboratorio que lo distribuya, no vamos a tener propagandistas médicos que nos hagan recuerdo de cómo trabajar. Ustedes saben que siempre recomiendo no le hagan caso al propagandista médico, háganlo ustedes. Pero las vías están abiertas para cualquier consulta por la página web de la sociedad, los teléfonos de los que estamos en la junta directiva, que ya nos conocen. Las presentaciones que vamos a tener son de 5 y de 10 para iniciar. Si bien las tabletas no vienen ranuradas, sí pueden fraccionarse. Y con las recomendaciones que han tenido de los rescates que hay que dar. Conclusiones: no elevar la dosis de metadona antes del 3er día. Cosa que a veces sí hacemos con otros opioides mayores, pero en el caso de metadona, no antes del 3er día utilizar y jugar con los rescates. Y a partir del 3er día, cuando cambien la dosis, no vayan a elevarla tampoco en las siguientes 72 horas. O sea, otros 3 días se mantienen con las dosis y juegan a los rescates. Un segundo. Perdón, quería aclarar una cosa más que no lo dije en la charla. El mayor cuidado es solo en la fase de titulación. Una vez que el mecanismo está estabilizado en sangre, ya está. ¿Sí? Uno tiene que perderle el temor. Y una cosa que sí hay que tener en cuenta en la fase de titulación, supónganse que al 5.º día de la titulación el paciente dice: ay, doctora, no me duele nada. Le bajan la dosis de la metadona. Se la bajan un poquito. ¿Sí? Si el paciente está tomando 5 miligramos cada 12 horas y al 5.º día de haber tomado la metadona, doy un ejemplo, 5.º, 4.º, 3.º, viene y dice no me duele nada, es porque hay una variación de metabolismo interindividual que uno no la conoce. Entonces, si en la fase de titulación de los primeros 10 días el paciente viene y dice: doctora, qué alegría, no me duele nada, le bajamos la dosis de la metadona. ¿Sí? Un poquito, esperamos y después seguimos titulando. Es que en realidad adictiva, me parece que por ahí la palabra no es adictiva. Una cosa es el paciente con personalidad adictiva. Los opioides no hacen que una persona sea adicta. El paciente tiene o no tiene una personalidad adictiva. Si yo, como hoy dijimos, viene un paciente que sabemos que es adicto a lo que sea, adicto al alcohol, a la marihuana, y tiene dolor, y lo tenemos que tratar. Quizás, ¿qué medicamentos voy a usar? Buprenorfina o metadona, por el mecanismo de acción. Al actuar en el NMDA, son quizás los que menos generen esa sensación de necesidad de seguir tomándola con otro fin. Pero el medicamento no es adictivo, el que es adictivo es el paciente, pero es la personalidad de cada paciente. ¿Alguna pregunta
a mano levantada. Muchas gracias a todos por una pregunta. ¿La última? ¿La última? La primera. La primera es así. Tenemos 3 días, ¿sí? Hay que bajar 1/3 por día. Hagámoslo con números, así es más fácil. Yo di 90, pero sí, 90 me parece que es lo más fácil o 90. 90 miligramos de morfina. El primer día lo que hacemos es descender 1/3 de la morfina. O sea, si tomaba 90, lo dejamos con 60. Y ese tercio de morfina lo pasamos a metadona. Si hacemos una equivalencia de 10-1, que es la más aceptada mundialmente, digamos, de 10-1, ¿qué le vamos a dar al paciente? 60 miligramos de morfina y 3 miligramos de metadona. El segundo día volvemos a reducir 1/3 la morfina. Si tomaba 60, le vamos a dar 30. ¿Sí? ¿Me seguís? Y estábamos con 3 miligramos de metadona. Uno día le tenemos que dar 6 miligramos de metadona. Ah, tenés razón, perdón. Perdón, 20. Y eso le tendríamos que sumar, sí, perdón, 1/3 de la, no, porque está mal, es 1/3 de la dosis inicial. Perdón, 1/3 de la dosis inicial. Entonces dijimos 60 de morfina, 3 de metadona, al segundo día 30 de morfina y deberían ser 6 de metadona. Van a ser 6 de metadona solo si el paciente tiene dolor. Si no tiene dolor, seguimos con 30 y 3. Al tercer día sacamos la morfina y vemos al paciente si tiene dolor. Si tiene dolor le agregamos 3 más de metadona. ¿Sí? Nosotros en nuestro servicio usamos la directa por un tema de practicidad. Lo hacemos, rotamos directamente 10-1 y bajando un 30%. ¿Sí? Que a veces hay que sentarse y explicarle al paciente, porque si no te taladra, me duele. Bueno, rescate hasta que pase el tercer día. Teniendo paciencia en la titulación, después ya no hay problema. Sí, por supuesto, dolor no oncológico con componente neuropático. Se utiliza, al igual vieron que la oxicodona, hay muchas guías que también recomiendan la oxicodona, pero la metadona sí se puede utilizar, canal estrecho medular con mucho componente neuropático, escoliosis invalidantes, dolor post-toracotomía en pacientes curados. Sí. Muchas gracias por su asistencia. Damos por clausurada esta actividad. Los invitamos al buffet en el toldo. Gracias.